Estamos en el trabajo práctico 5, el último punto, el ejercicio B. Bueno, en este punto nos piden analizar y graficar esta función, y igual x por logaritmo de x. Lo primero que hacemos es determinar el dominio, que son los reales mayores a 0, porque el argumento del logaritmo no puede ser negativo ni nulo. Así que tiene que ser x mayor que 0. Con este dominio, como el dominio lo tengo acá representado, va de 0 a infinito, sin incluir el 0, no puedo pensar en la paridad, porque para estudiar paridad yo necesito un dominio simétrico respecto del origen, porque lo que le pase a la función en x tiene que tener simetría con lo que le pase a la función a menos x. Y si no está definida en menos x, no tiene sentido que estudiemos la paridad. Así que acá lo escribí, la función no puede tener paridad, pues el dominio ni siquiera es simétrico respecto del origen, por lo que no me puedo preguntar f de menos x para cualquier x. Intersección con el eje x. Hacemos y igual a 0, es decir, igualo la función a 0. Esta ecuación que me queda para resolver solamente tiene solución cuando el logaritmo se anula. ¿Por qué? Porque la x nunca puede valer 0. Por el dominio, x tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto es un número siempre positivo, nunca se va a anular. Así que voy a buscar un valor de x que anule el logaritmo natural. Me quedo entonces con esa parte, logaritmo natural igual a 0. Y esto se anula cuando x vale 1, porque el logaritmo de 1 es igual a 0. Si no me acuerdo de eso, aplico la definición. E, que es la base de este logaritmo, elevado a este exponente, es decir, a la 0, es igual a x. De vuelta, e elevado a la 0 es igual a x. Eso es aplicando la definición de logaritmo. La base elevado al resultado del logaritmo es igual al argumento. Si eso lo escribo acá, suponiendo que no me doy cuenta de que esto es 1, cuando escribo e elevado a la 0, me queda igual a 1. ¿No? Y ahí sale la respuesta, si es que no me había dado cuenta antes. Bueno, ahí tenemos una raíz, que es x igual a 1, y es la única raíz que tiene esta función. No hay intersecciones con el eje y, porque para buscar la intersección con el eje y yo tengo que hacer 0 la x, pero la x no puede ser 0, por el dominio. Entonces directamente no hay intersección con eje y. Paso al signo de la función. Dibujo el... Perdón, profe, Dale. yo ahí puse que sí. No, pero no tiene intersección porque justamente la x no puede valer 0. Claro, pero yo lo que hice es, como en el otro punto, claro, yo lo hice, usted hizo, claro, yo ahí tengo que reemplazar, yo reemplacé con 1. Puse 1 por logaritmo natural de 1 es igual a 0. Sí, ese es el corte con el eje x, que significa que vos reemplazás a Claro, que es 1, 1 claro. y te da 0. Entonces, ¿qué punto estás hallando? Si pongo acá x, estás hallando cuando le pusiste 1 a la x, la y te dio 0. El punto 1, 0 hallaste. Es el corte con el eje x. Claro. No es el corte con y. ¿Está bien? Sí. Pensalo, si vos lo graficás, Ahí lo que hice es, si encima lo grafiqué, cuando vos lo graficás, sobre el eje x. 1, 0. 1 para x, 0 para y. Es el... claro, yo ahí lo que hice haciendo eso es buscar un punto, pero no buscar la intersección con el eje Y, ¿no? Para buscar la intersección con el eje y hay que hacer x igual a 0. ¿Sí? Claro, claro, Estás buscando intersección con el eje y, donde en todos los puntos del eje y la x vale 0. Entonces lo que haces es reemplazar por 0 en la función y ahí obtenés el corte con el eje y. Pero acá está no bien. puedes reemplazar por 0. Claro, Como ok, reemplazar por 0, entonces no tiene corte con y. está bien. No puedo reemplazar por 0. Ok. Está bien, perfecto. Eh,
No se queden con las dudas, está bien que me paraste para preguntarme, la idea es esta acá en esta clase. Bueno, vamos al signo de la función. Grafico el dominio, que comienza en 0, de 0 a infinito. Acá tendría que hacer un circulito para marcar que este punto no está incluido. Y marco el 1, que es la única raíz que encontré. Me quedan dos intervalos, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Reemplazo por un valor en la función y me fijo al signo. La x va a ser siempre positiva, entonces el signo me lo va a dar el logaritmo. Entre 0 y 1 el logaritmo natural es negativo, así que en todos estos puntos la función es negativa. Y de 1 a infinito el logaritmo es positivo, así que en todos estos puntos la función es positiva. Ahí tengo entonces esa respuesta. Negativa en 0, 1 y positiva en 1 infinito. Asíntotas. Primero, asíntota vertical. Tengo que buscarla en algún punto, digamos, siempre las asíntotas se buscan en los extremos abiertos de los intervalos del dominio. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Este dominio yo lo puedo pensar como x perteneciente a, esperen que lo voy a escribir como una ecuación, es x pertenece a ver, menos infinito, 0 más infinito. A ver, tengo a alguien para admitir. Bien, ¿se entiende esto? X mayor a 0 es lo mismo que decir este intervalo, de 0 a infinito. Como el 0 no está incluido, pero acá el dominio el dominio toma valores lo más cercano a 0 que yo quiera, pero no toma el valor 0, ¿sí? Yo puedo calcular el límite cuando x tiende a 0 y tengo que hacerlo para estudiar las asíntotas, ¿sí? Recuerden que nosotros por lo general estudiábamos asíntotas cuando teníamos un punto excluido del dominio, ¿sí? Claro, porque cuando vos tenías un dominio, por ejemplo, estoy diciendo otra función, supónganse que yo tengo la función 1 sobre x menos 2, entonces esta función no está definida en x igual a 2 y buscábamos asíntotas verticales en ese punto. Pero esto se puede generalizar con lo que acabo de decir. Son los extremos abiertos de los intervalos del dominio. ¿Cómo sería el dominio de esta nueva función? De esta nueva que escribí acá. El dominio, si lo pienso en intervalos, diría, ¿cómo serían los intervalos? Si yo saco al 2, ¿están todos los reales? Del menos infinito Bien. al 2 y del 2. Exacto, muy bien. ¿Se ve eso? De menos... Usted no sabe lo que yo tardé para darme cuenta que tenía que calcular el límite poniendo el 0 positivo, puse. Está bien. 0 tendiendo a más. Uy, no, sí, pero tardé no sé cuánto. Bueno, están aprendiendo, son los primeros pasos en la materia y todo el tiempo hasta que se van asimilando todos los conceptos. Son muchas cosas que hay que integrar y por eso lleva tiempo. No se preocupen, es natural. A ver, otro ejemplo entonces de función que tiene un extremo abierto, ¿sí? En 2, el punto 2 no está incluido en el dominio, ven que tiene paréntesis. Entonces, cuando busco asíntotas, tengo que buscar asíntotas en ese punto, en 2. Y en esta función, en la que estamos estudiando ahora, como tengo un paréntesis abierto en 0, tengo que estudiar la asíntota vertical en 0, ¿sí? Digamos que tienen que estudiar asíntota vertical cuando en el dominio tienen un paréntesis abierto, ¿sí? Y ahí ese punto no está incluido, pero sí existe los valores de x cuando me puedo acercar a ese punto tanto como yo quiera. Entonces le tengo que calcular el límite y ver qué pasa, si hay o no hay asíntota, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno, dejo esto por ahí, después veo cómo lo pongo. Pero entonces hay que estudiar en 0 y por derecha, como acababa de decir recién, porque el dominio, ¿no? Como el dominio, acá yo estoy calculando el límite en 0 y de la izquierda no hay nada, la función no está del lado izquierdo de 0, entonces solo me puedo acercar a 0 por valores mayores, por valores positivos.
Bueno, cuando calculo este límite me da 0 por infinito, ¿sí? 0 por menos infinito. Entonces hay una indeterminación. Y esto es lo que vimos la clase pasada. Hay que aplicar el teorema de L'Hopital, pero como acá está escrito en forma de producto, hay que pasarlo en forma de cociente. Dejo el logaritmo natural arriba y la x la escribo en el denominador con exponente negativo. De esta manera me queda una indeterminación del cociente. Si yo aplico límite cuando x tiende a 0 en la parte de arriba, me da menos infinito. Eso lo veo en la gráfica del logaritmo, ¿sí? El logaritmo es así, es una función creciente, pero cuando me acerco a 0, que es la asíntota vertical, la función tiende a menos infinito. Entonces arriba me da menos infinito. Y abajo tengo 0 a la menos 1. Ese 0 a la menos 1 es un 0 en el denominador, es como tener 1 sobre x, o sea 1 sobre 0. Eso tiende a infinito. Así que tengo arriba menos infinito y abajo infinito. Entonces es una indeterminación del cociente que puedo aplicar L'Hopital. ¿Todos entendieron hasta acá por qué acá se puede aplicar y por qué acá no? ¿Cómo lo invertí y todo eso hasta este punto? ¿Hay alguna pregunta? No se queden con ninguna. No, profe. Listos entonces para aplicar L'Hopital. Acá viene el momento donde lo aplicamos y este símbolo está indicando que se está. En el denominador yo no entendí por qué, profe. Bueno, este x a la menos 1 cuando x tiende a 0. X a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x, ¿estamos de acuerdo? Escribir 1 sobre x o escribir x a la menos 1, ¿es lo mismo? Sí. Sí, es lo mismo. Invertí y Sí. signo al exponente. Bien, ahora lo veo con más claridad por ahí. Yo hago que el x tienda a 0, entonces me quedaría 1 sobre 0. 1 sobre 0 es infinito, es una operación simbólica. Cuando lo de arriba es un número, lo de abajo tiende a 0, el cociente tiende a infinito. Sí, ya está, profe, gracias. Sí. Me convenía por ahí dejarlo como estaba para derivarlo o no, lo puedo dejar así y le puedo buscar la derivada a 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado, así como lo tengo acá. ¿Sí? Solo que el menos después salió afuera. ¿Sí? Menos 1 sobre x cuadrado, esa es la derivada de 1 sobre x. Menos 1 sobre x cuadrado. Si no se lo acuerdan, lo piensan como x a la menos 1 y lo derivan como una potencia. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Hasta acá hay alguna duda de cómo se hizo esto? Bueno, el paso siguiente es hacer la división entre estas dos fracciones, porque si yo quiero resolver el límite así como está, me queda 1 sobre 0 arriba, que es infinito, y 1 sobre 0 abajo, que es infinito. Entonces tengo infinito, infinito de vuelta. Pero en lugar de volver a aplicar L'Hopital en este cociente, que me va a seguir complicando la situación en lugar de arreglarla, lo que hay que hacer es resolver esta división de fracciones. ¿Sí? Bueno, acá está de vuelta el mismo paso. Lo único que se hizo acá fue regla de signos, lo de arriba más, lo de abajo es menos, más por menos, menos, y se sacó el menos afuera. Simplemente se hizo eso en este paso. Lo siguiente es, bueno, como les decía, resolver el cociente, que es, multiplico los extremos. Esto, x cuadrado por 1, y eso me queda en el numerador. Lo voy a escribir directamente acá, cómo quedaría. X cuadrado. ¿Sí? Porque es el de abajo por el de arriba, queda en el numerador. Y los dos del medio, x por 1, x. Queda abajo en el denominador. Entonces ahora puedo simplificar. Se va una x de arriba con una x de abajo y me queda x sola. Así que me queda el límite cuando x tiende a 0 de x, que es igual a 0. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá de cómo llegué al resultado este? No, yo ahí que usted lo explica, no, pero por ejemplo yo no llegué a resolver todo eso, me quedé en la mitad más o menos. Bueno. Pero ahora sí. Entonces, como estábamos buscando asíntotas, voy a repasar entonces qué pasaba. Cuando yo estudio el límite en un punto, para que haya asíntota vertical, ese límite en un punto tiene que dar o más infinito o menos infinito.
Pero como nos dio un número, entonces no hay asíntota vertical. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí, eso sí. Sí, sí. Bueno, puedo decir algo más. ¿Sí? Puedo decir algo más. ¿Qué pasa en x igual a 0? Perdón, profe, perdón. Sí. ¿Puede volver a explicar por qué le quedó 2x al cuadrado sobre x? X al cuadrado solito me quedó. Ah, porque no veo acá Perdón, las un poco letras. más de zoom. Me estoy comiendo la pantalla, pero no veo. A ver, hay un poquito más de zoom. Ay, ahí veo mejor, gracias. Ya, pero voy a poner un poco más todavía. No, ahí ya veo bastante mejor. Perdón, gracias, pero no veía nada. Entonces, no hay asíntota vertical. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa en x igual a 0 en cuanto a continuidad? ¿La función es continua en ese punto? Y no, ¿Qué se acuerdan que era a ver, la continuidad? ¿Qué tenía que pasar? que la función que Dale, continua, contanos. Que los pero límites laterales, cuando tienden a ese número, sean iguales, infinito. Acá no hay límites laterales porque yo, o sea, hay un Porque por izquierda no tenemos. solo me puedo acercar a un lado. Digamos, la función continua en si el límite cuando no, tiende a 0 es igual al valor de la función en ese punto. ¿Sí? La función es continua en x igual a 0 si se cumple esto. Vamos a analizar si esto se cumple. Esto es lo que se tiene que cumplir ahí, para que sea continua. El límite tiene que ser igual al valor de la función. ¿Sí? Acá es donde decían los límites laterales, pero como solo me puedo acercar por derecha, basta que el límite por derecha sea igual al valor de la función y entonces es continua la función. Pero, ¿qué es lo que está faltando acá de esta igualdad? ¿Se cumple o no se cumple y por qué? Esta parte que dio, la hicimos acá. Eso tiende a 0, pero f de 0 no existe. Ahí está. no existe. Eso es lo que está faltando. Este límite existe de un número, 0. Este límite Pero la función no existe. La función no está definida en 0. ¿Sí? Entonces hay una discontinuidad. ¿De qué tipo? Como existe el límite, es una discontinuidad exacto, eliminable. ¿Sí? eliminable. Cuando el límite existe, pero la función o bien no está definida en el punto o bien está definida con un valor diferente al valor del límite. Cuando se da alguna de esas situaciones, se dice que es una discontinuidad eliminable. ¿Por qué es eliminable? Porque la puedo eliminar. ¿Y cómo hago para eliminar la discontinuidad? De la cara. Definiendo la función con el valor del límite. ¿Qué quiere decir eso? Hago que f de 0 sea igual a 0. Le digo a esta función que no estaba definida en 0 que cuando x vale 0, la función debe valer 0. Lo digo aparte, ya no con esta fórmula, porque con esta fórmula no se puede calcular en 0 la función. Acá no puedo reemplazar por 0. Pero digamos que la función quedaría de esta manera. Esta fórmula para x mayor que 0 y sería por distinción de caso. La función vale 0
si x es igual a 0. ¿Se entiende? La hago por distinción de casos. Agrego esto, agrego un puntito a la gráfica. El puntito va a ser 0 para x, 0 para y. Cuando hagamos la gráfica lo van a ver. ¿Está esto? Hay que repasar. Sería como, Sí, como definirlo una función en partes, digamos. sí. Ah, perfecto. Pero en la gráfica van a ver que eso no se va a notar, no van a ver un salto ni nada. Al contrario, lo que hacemos es rellenar. Hacer el punto ese marcado. Rellenado. En lugar de que sea un puntito, un agujerito en la gráfica, lo pintamos y lo hacemos parte de la función. Eso significa que, porque lo podemos hacer porque es discontinuidad eliminable y porque existe el límite de la función en el punto. ¿Sí? Bien, sigo, estábamos con las asíntotas, con la horizontal vamos ahora. La asíntota horizontal se busca cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Pero debido al dominio, que va de 0 a infinito, solamente puedo estudiar asíntota cuando x tiende a más infinito. Acá dice esto, no tiene sentido plantearse este otro límite. No puedo plantear cuando x tiende a menos infinito. ¿Está? Este límite no se puede plantear directamente. Entonces vamos a este que sí, cuando x tiende a infinito. ¿Dónde lo tengo? Ah, lo tengo acá. El límite infinito de esta función dio infinito. ¿Por qué? Aplico límite a cada factor. Límite de x cuando x tiende a infinito queda Infinito. ¿Y logaritmo natural? También Menos. infinito. Bien, infinito positivo. Cuando x tiende a infinito, la función se va a infinito. Entonces tengo infinito positivo por infinito positivo, infinito positivo. Bien. Profe, le hago una consulta. En lo que decía recién de analizar la continuidad de la función y eso. Yo de eso, por ejemplo, no me di cuenta tampoco. No pasa nada. No. Yo porque aprovecho el ejercicio para ir un poquito más. Y Ok. un punto se los pido explícitamente, pero no tenía que Analizar la continuidad, sí, claro, porque yo no. Sí, me di cuenta que la asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito no lo podía calcular, sí, pero lo de continuidad y eso no. tema, no. Dio infinito este límite, entonces no hay asíntota horizontal para x tendiendo a infinito, porque para que haya asíntota horizontal, este límite debería haber dado un número. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de seguir? No. Vamos con propiedades diferenciales. Es decir, el estudio de la derivada primera, por un lado, y el estudio de la derivada segunda, por otro lado. Vamos con la derivada primera. Esta es la función, la derivamos como un producto. La derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Simplifico x con x y todo esto me da 1, así que queda el logaritmo de x más 1. ¿Qué hacemos con la derivada? La igualamos a 0. Estamos buscando puntos críticos, puntos que anulan la derivada o puntos donde la derivada no existe. Resuelvo la ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Como es una ecuación donde interviene el logaritmo, lo que tengo que hacer es despejar el logaritmo. Este 1 que está acá sumando lo paso al otro lado restando como menos 1. Y una vez que el logaritmo quedó solito, logaritmo de x es igual a un número, aplico la definición de logaritmo. Es decir, la base del logaritmo, o sea, e, elevado a este número, es igual a x. E elevado a la menos 1, e elevado a la menos 1, es igual a x. Siempre es la base elevado al resultado del logaritmo es igual al argumento. ¿Se entendió eso o lo digo de vuelta? No, está bien. Ahí tengo entonces un punto crítico. En este punto la derivada vale 0. Tengo que ver si se puede
calcular en todo punto del dominio la derivada. Recuerden que el dominio era x mayor que 0. Y sí, efectivamente se sigue pudiendo calcular para todos los puntos mayores a 0. Así que no hay ningún otro punto crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? El estudio del signo de la derivada primera. ¿Cómo hago el signo de la derivada primera? Represento el dominio de vuelta que va de 0 a infinito, marco el punto crítico y calculo el signo en cada intervalo. ¿Cómo hago para estudiar el signo en este intervalo? De 0 a e a la menos 1. ¿Qué punto elijo y cómo lo elijo para que me sea cómodo para calcular? Y acá conviene elegir puntos que sean valores exponenciales. A ver, para elegir, bueno, me quedo en rojo, un punto entre 0 y e a la menos 1, voy a elegir una potencia de e elevado a algo. ¿Quién será más chico que e a la menos 1? E a la menos 1. Más Y Un cuarto. de 2. Tendría que calcular esto para ver en decimal cómo vas. No podría decir un cuarto. Pero si yo lo elevo a e a la menos 2, ¿no es más chico que este? Sí. Porque la exponencial es siempre creciente. Si el exponente va creciendo, el número va creciendo. Y un número más grande que e a la 1 es, por ejemplo, e a la 0. E a la 0 estaría acá. Es más grande. Porque es más grande. A medida que crece el exponente, crece la potencia. Porque tengo una potencia de base mayor que 1. ¿Se entiende? Un número más chico que este es e a la menos 5. Si quiero uno más chico, e a la menos 20. Si quiero uno más grande que este, pondré e al cubo, e a la 5, y son todos más grandes. ¿Se entiende? ¿Cómo elijo un valor entre 2 que son escritos como potencias de e? Como la exponencial es de base mayor que 1 es creciente, a medida que el exponente aumenta, el resultado de la potencia aumenta. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un número más chico que este, lo que hago es achicar el exponente. En lugar de menos 1, pongo menos 2. ¿Con esto qué digo? El número para reemplazar en la derivada. Porque me queda más cómodo para calcular. No necesito calculadora. ¿Sí? Esta, que es la expresión de la derivada, yo la puedo evaluar en e a la menos 2. Reemplazo por e a la menos 2 en la derivada. ¿Y qué me queda? ¿Cómo hago? Logaritmo de una potencia. ¿Qué hago con el exponente? ¿Cuál? A ver, estoy El perdida. exponente baja multiplicando adelante de la potencia. Ajá. Acá, el menos 2 baja multiplicando adelante del logaritmo. ¿Sí? Logaritmo de perdón, de x. ¿Esto de los logaritmos natural lo habían visto el año pasado? Porque los noto un poco perdidos con logaritmos, pero hacen un poco. Sí, no, el anteaño lo pasé. Vean los apuntes de la materia donde estudiaron logaritmos, ¿sí? Acá me queda el logaritmo natural de e. ¿Cuánto es el logaritmo natural de e? 1. Entonces, esto es 1 más menos 2 por 1, o sea, esto es menos 2, 1 menos 2 menos 1. Dio negativo. Miren, resolví sin calculadora, ¿sí? Resolví sin calculadora que el signo entre estos dos números lo reemplacé por este valor a la función y me dio menos 1, es negativo. El signo en este intervalo es negativo, el signo de la derivada, que es lo que estoy buscando, ¿sí? Elegí para reemplazar una potencia de e. Con eso me aseguro que el número que estoy eligiendo es más chico que este, ¿sí? Me aseguro. Y me hago las cuentas más fácil para resolver, porque acá el exponente lo bajo multiplicando y después me va a quedar el logaritmo de e. Lo mismo me va a pasar si reemplazo por e a la 0, pero más fácil es pensar que e a la 0 vale 1, ¿no? Y entonces reemplazar acá por 1
y entonces me queda logaritmo de 1, que es 0, más 1, 1, positivo. Entonces, cuando reemplazo por este número, en la derivada me da positivo. Así que tengo una función que decrece en este intervalo y luego crece. Tenemos entonces en x igual a e a la menos 1 un punto de mínimo, un mínimo relativo. ¿Estamos bien hasta acá? Ajá. Sí, sí. ¿Cómo hago para hallar el mínimo? Dijimos que el mínimo está en e a la menos 1. Bueno, reemplazo la función por e a la menos 1. Reemplazo acá en la función por e a la menos 1. A ver cómo hacemos esas cuentas. F de e a la menos 1. Tengo que escribir 1 más logaritmo natural de e a la menos 1. Y hacemos lo mismo que hice recién. El exponente lo bajo multiplicando adelante del logaritmo. Entonces me queda. Por 1 me queda menos 1, 0 entonces. Exacto. No, esperen, a ver. Ay, no, porque lo estoy reemplazando. Menos 1. Porque, acá me confundí yo. ¿En dónde tengo que hallar, dónde tengo que reemplazar para hallar el mínimo? En la f, no en la derivada. Yo me copié acá la función derivada. Esta es la f'. Esta es la que usamos para hallar el signo de la derivada. Ahí está, me confundí yo porque no le había puesto acá el prima. Esto es para hallar el signo de la derivada, entonces acá tengo f'. Pero yo ahora estoy buscando el valor de la función. La imagen, el valor de i, que le corresponde a la función para este punto. Claro. Entonces lo reemplazo acá. Ahora sí. Claro, yo estaba diciendo, ahí me quedo con un signo distinto, claro, ahora sí. Ahí va. Reemplazo entonces en la En función. F. Ahí va. Esta era la fórmula de la función y la reemplacé, donde estaba x por e a la menos 1. Este factor segundo es el que hacemos la modificación. El exponente lo bajamos multiplicando. Entonces me queda e a la menos 1 Sí. por menos 1, porque ese menos 1 baja multiplicando, por logaritmo natural de e. Claro. El logaritmo natural de e es 1. ¿Sí? Entonces me queda Sí. menos 1 por esto, es decir, menos e a la menos 1. ¿Está bien? Fíjense si tienen alguna duda. No, está bien. Bien. Vamos a la derivada segunda. Copio acá la fórmula de la derivada primera. Cuando hago la derivada segunda, la derivada de esto 0, la derivada de esto 1 sobre x. Ay, perdón, a mí no me queda. Si yo quisiera, en vez de que me quede e con exponente menos 1, ¿no puedo resolver esa parte también? Sí, esto se podría escribir como menos 1 1 sobre sobre e. A mí me quedó menos. Ahí está más lindo. Más que esto no se puede hacer. Lo otro sería pasar a número decimal, pero no hacemos eso. Dejamos la expresión exacta del número. Porque es un irracional esto. ¿Sí? A ver. Claro, porque eso no está bien. Sí, sí, ahora sí. Bien. Bueno, decíamos, acá tenemos la derivada segunda y buscamos lo mismo que hicimos para la derivada primera. Buscamos puntos donde la derivada segunda se anula y puntos donde la derivada segunda no existe. Igualo a 0 entonces la derivada segunda. Y esta ecuación no tiene solución. No tiene solución. ¿Sí? Porque este cociente nunca se anula. Nunca vale 0, porque tiene que valer 0 la parte de arriba y esto no pasa nunca porque es constante 1. Así que no hay ningún punto donde se anule la derivada segunda. Tampoco hay puntos donde la derivada segunda no esté definida, porque 0, que sería el punto para excluir, no pertenece al dominio. Ya no pertenece al dominio de la función, entonces no lo consideramos. Queda un solo intervalo, de 0 a infinito. Siempre recuerden el dominio, los negativos no los consideramos. De 0 a infinito es un único intervalo para el signo de f segunda.
¿Y qué signo tiene f segunda en todo ese intervalo? Positivo, porque acá 1 sobre x con x positivo va a ser un número positivo. Así que eso me dice que la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio. De 0 a infinito la función es cóncava hacia arriba. Eso es lo que me dice el signo de la derivada segunda. Y no hay puntos de inflexión porque no hay cambios de concavidad. ¿Alguna pregunta? No. Pasamos a la gráfica. Esta es la gráfica. No, a mí algo que me había pasado era lo mismo. Yo llegué a lo mismo, pero no sabía si poner el 0 para calcular en una sola parte, digamos, si era positivo o era negativo. No, solo considerás la parte del dominio. Por eso cuando yo les explicaba y en las partes donde escribí las instrucciones para hacer el estudio del signo, representen, siempre les digo, representen en la recta real al dominio de la función. Si el dominio de la función es de 0 a infinito, no marquen los negativos porque les va a confundir. Solamente representen la parte de los reales que pertenecen al dominio. ¿Sí? Bueno, entonces acá tengo gráfica, ven, de 0 a infinito. Este es el punto mínimo, e a la menos 1 menos e a la menos 1 o menos 1 sobre e, que es el valor que toma la función para este punto. Este punto, fíjense que lo marcamos entre 0 y 1. 1 es la raíz de la función que habíamos encontrado. E a la menos 1 habíamos visto que estaba, a ver, acá. E a la menos 1 está comprendido entre 0 y 1. 1 que es e a la 0 es un número que está acá, a la derecha. No importa acá con qué precisión marcan el e a la menos 1, si lo marcan más acá, más allá, saben que es un número entre 0 y 1, no me interesa que lo pasen a decimales y que lo marquen con mucha precisión, ¿sí? Es un número que esté comprendido entre estos dos enteros. Marqué el punto mínimo, marqué la raíz, marco el punto 0, 0, que es el que habíamos agregado para hacer continua la función, y tengo una función decreciente en este intervalo de 0 a e a la menos 1, miren cómo lo teníamos acá. ¿Ven? De 0 a e a la menos 1 teníamos una función decreciente y luego crece. Entonces hacemos eso, unimos este punto con este, con un trazo decreciente, este punto con la raíz que conocemos, con un trazo creciente, y seguimos haciendo una gráfica creciente que tiende a más infinito, porque el límite de la función, cuando x tiende a infinito, acá, nos dio infinito. ¿Sí? Límite de la función, cuando x tiende a infinito, es más infinito. Entonces la gráfica tiende hacia arriba. No hay ninguna asíntota de este lado, ¿sí? Tiende a más infinito. Y esta es entonces la gráfica de la función. Cuando hacen la gráfica tienen que ir a recolectar todo lo que hallaron algebraicamente y volcarlo al gráfico. Por ahí lo que siempre les conviene es primero marcar los puntos y después ir marcando los comportamientos, uniendo esos puntos, haciendo trazos lo más simple posible, ¿sí? Sin demasiado recoveco, sin demasiado firulete, ¿no? Haciendo los trazos lo más suave que puedan realizar. ¿Tiene alguna duda? Son ejercicios súper completos, porque acá fíjense que entra límite, continuidad, derivada, todo lo que vimos en la materia desde el comienzo hasta ahora, ¿sí? Es bastante integrador este ejercicio. Bueno, no sé qué tal con los otros. ¿Querés hacerme alguna consulta? Por ahí resolver uno completo no vamos a llegar y me gustaría ver algo de integrales. Pero si tenés alguna duda, puedo responderte para que puedas seguir y resolverlo. Como usted quiera, si quiere después le puedo mandar fotos de lo que fui haciendo. Dale, así no te quedas para que le resulte más práctico verlo. No quiero que te demore. Hay veces que, bueno, sí, lleva tiempo de pensar, ¿no? Pero a veces si están con dudas en algo y no pueden avanzar. Trabajo práctico, lo que hacemos es una introducción a la integral definida de una función. Empezando por la integral de una función en un intervalo.
Esto está en un video, ¿sí? ¿Pudieron ver el video? El problema de calcular el área bajo la gráfica de la función, el eje X y las rectas verticales, en este caso X igual a 1 y X igual a 3. Calcular este área, el área de esta Sí. figura, que la llamamos rectanguloide, porque no es una figura geométrica conocida de la cual tengamos una fórmula para calcular su área, lo que hacemos es subdividir esta región en rectángulos y hacer una sumatoria de áreas. Esa sumatoria de áreas, cuando los rectángulos tienden a ser infinitos, infinita cantidad de rectángulos con base que tiende a 0, esa fórmula es la fórmula de la integral de una función en un intervalo, que es la que tenemos acá. Todo eso lo paso así medio por arriba porque está en el video para que lo vean con mayor detalle. Esta definición no nos va a servir para el cálculo de integrales, simplemente nos va a permitir conocer el concepto que estamos estudiando, definirlo, y nos permite llegar a la interpretación geométrica definida. Si una función es positiva en un intervalo AB y yo estoy calculando la integral entre A y B de esa función positiva, entonces el resultado de la integral representa el área de la región limitada por la gráfica de la función, el eje X y las rectas verticales, X igual a A y X igual a B. Si la función entonces es positiva, lo que me da la integral es el área encerrada, el área que está acá, marcada y sombreada, el área del rectángulo. Del eje X. La función es negativa en el intervalo AB, ¿sí? Pongo menor o igual a 0 porque puede ser 0 en algún punto, de hecho acá es 0 en uno de los extremos, ¿sí? Pero es negativa en todos los demás. En todo el intervalo AB la función es negativa. Si yo calculo la integral entre A y B de esta función, el resultado de la integral, ¿qué creen que me va a dar? ¿Me va a dar un área? ¿Me Positivo. va a dar positivo el resultado de la integral? ¿Qué hacíamos en la fórmula para calcular la integral? ¿Cómo se calcula la integral? No, era El valor de la función por la base del rectángulo, que es un numerito Sí. positivo. Esto es un número positivo, pero el valor de la función Sí. es números negativos. Entonces estoy multiplicando un positivo con un negativo. claro, acá va a ser Pasa negativo. negativo. Cada producto, o sea, esta sumatoria va a ser una sumatoria de todos números negativos. Cada producto de estos me va a dar negativo, porque el valor de la función es negativo en ese intervalo. ¿Se entiende eso? Cuando yo divido acá, los rectángulos van a cubrir esta Sí. región, pero cuando haga la fórmula y multiplique por el valor de la función, me va a dar toda esa sumatoria un número negativo. Entonces, el resultado de la integral no va a ser un área, porque un área es un número positivo. ¿Sí? No puede ser un área. Claro. Ah, Entonces, ¿qué es el resultado de la integral? ¿Cómo lo podemos interpretar gráficamente? ¿Tiene alguna relación con el área? Por ejemplo, si esta integral, el resultado me da menos 5, ¿sí? Menos 5 me dio el resultado de esa integral. ¿Qué me dicen del área que está pintada? ¿Pueden decir algo? y no. Que si la función fuera la opuesta, digamos, el área sería Ajá. 5. O sea, si la función es la recta B y la función F fueran opuestas, digamos, que estuvieran arriba, el área sería 5. ¿Y estando ahí abajo el área no será 5 también? Porque teníamos menos la función, ¿no? Sí, para mí también es 5. Una cosa es el resultado de la integral. El resultado de la integral es un número negativo. En este caso, imaginemos que da menos Sí. 5. Es un número negativo la integral. El resultado de la integral no es el área, ¿sí? Pero me puede ayudar a buscar el área. ¿Cuál creen que será el área si la integral me dio menos 5? 5. Cinco. El opuesto. Es el valor En el opuesto, claro. Entonces, el resultado de la integral representa el valor opuesto del área de la región limitada. ¿Está? Vamos de vuelta. Si en un ejercicio de estos me dicen, resuelva esta integral, yo la resuelvo y me da menos 5,
Listo, menos 5 es el resultado, porque me pidieron que resuelva la integral. Y da lo que da positivo, da negativo, da 0, da lo que da la integral. Si la consigna dice resolver esta integral. Ahora, si la consigna dice calcule el área sombreada en esta función del eje, ¿sí? Me dicen, la consigna es totalmente distinta, me dicen calcular el área sombreada. Ahí, para hallar ese resultado, yo tendría que hacer la integral, pero al resultado cambiarle el signo. Porque la integral me va a dar negativa, porque está ahí abajo. Y yo no quiero responder el área es menos 5 porque está mal, el área no es menos 5, el área es 5. Es el valor opuesto de lo que me va a dar la integral como resultado. Claro. Lo que me da como de dato ese, vamos a suponer, menos 5, es que la gráfica, si yo tuviera que construirla, tiene que ser de esa forma. Sí, a ver, la gráfica es la gráfica, no la puedo cambiar. Si está acá abajo, es negativo. No, pero... No entiendo. Claro, pero que la parte sombreada va a estar debajo del eje. Cuando la función es negativa, la parte sombreada está por abajo, el resultado de la integral es negativo. Si me piden que calcule la integral y me dio negativo, dejo ese negativo. Pero si me piden que calcule un área y la función es negativa, yo ya sé que al resultado de la integral, que será un número negativo, le voy a tener que cambiar el signo. Le voy a poner un menos adelante para que me quede menos 5 es igual a 5 positivo. Esto lo vamos a ver por ahí más adelante en algunos problemas. Y un caso donde cambio de signo en el intervalo. Ahora yo tengo esta función y quiero calcular la integral entre a y b de esta función. Cuando calcule la integral en esta parte, que la función es positiva, la sumatoria va a ser de números positivos. Pero en esta parte serán números negativos y en esta parte positivos de vuelta. ¿Qué creen que va a dar el resultado de toda esta integral? Sí. Va a dar el área esta más el área esta menos el área esta. ¿Sí? Sí. R1 más R3 menos R2. Eso es acá. R1 más R3 menos R2. Ese será el resultado de esta integral en particular, ¿no? Sumo va a dar la suma de las áreas que están por arriba del eje X menos las áreas que están por debajo del eje X. ¿Sí? Porque estas van a ser un número negativo y estas van a ser un número positivo, entonces se van a terminar restando. ¿Está bien eso? ¿Se entendió? Sí, Bueno. perfecto. Con todo lo que dijimos vamos a analizar este problema. Me dan esta gráfica de la función y me preguntan qué signo tendrá cada una de las siguientes integrales. No se ven nada los numeritos, ¿no? A ver, voy a tratar de agrandar la gráfica. Me voy a ir para abajo. Uy. Se ve ahí, profe. Bueno, todos Está... Se ve. Sí, Sí. se ve, se ve. y se lío entonces, ya está de vuelta. Bueno, entre 0 y 2. Acá está. Positiva. Función es positiva. Entre 2 y 5. Negativa. Y entre 0 y 5, miren, entre 0 y 5, ¿qué signo tendrá? Negativa porque es más Perfecto. grande el área, claro. El área de 2 a Bien, 5. tengo esta parte que da un número positivo, esta parte que da un número negativo. Cuando haga la diferencia, como este es más grande en valor absoluto, va a terminar siendo negativa la integral. ¿Está bien? Bien. Sí. Claro, Perfecto. yo puse que cambiaba, pero está bien. Bueno, perfecto. Hasta ahí estuvimos hablando siempre de integral en un intervalo. ¿Por qué decimos en un intervalo? Porque siempre... ¿Preguntando algo? No, tu micrófono se abrió. Bueno, les decía, estas integrales que estamos viendo hasta ahora, siempre teníamos el número más chico abajo y el número más grande arriba. ¿Ven? Estas son integrales en un intervalo. Cuando yo estudio la integral en un intervalo, ven, AB es un intervalo, el A está abajo y el B está arriba. Cuando estudio la integral en un intervalo, es donde puedo hacer esas conclusiones que acabamos de hacer acá.
que me va a dar un área, el opuesto del área o una diferencia de áreas. Siempre que tenga una integral en un intervalo. Pero... No, profe, eso sí, lo que me trabé fue en el ejercicio. Bueno, ya llegamos. Lo que les quiero decir ahora es que integral definida es una integral de una función f en números a, b, sin necesidad de que formen un intervalo. Yo puedo hacer la integral entre 0 y 1, pero puedo hacer la integral entre, poner acá abajo un 5 y acá arriba un 1, ¿se entiende? Al revés, sin formar un intervalo. O puedo calcular la integral entre un número y el mismo número, sin formar un intervalo. Por ejemplo, la integral entre 3 y 3. ¿Se entiende? La integral definida la puedo calcular entre dos números cualesquiera. No tienen que formar un intervalo necesariamente, ¿sí? Lo que sí necesito es que la función sea definida, esté definida en un intervalo que contiene esos dos puntos, ¿sí? Pero no tienen que formar un intervalo, ¿se entiende eso? No es necesario que el más chico esté abajo y el más grande esté arriba. Pueden estar en cualquier orden y pueden ser incluso el mismo número. Acá damos entonces las propiedades de la integral definida. Si yo resuelvo la integral entre dos números, entre a y b, eso me va a dar igual al valor opuesto de la integral entre b y a. ¿Qué hago? Invertí los límites de integración. Invirtiendo los límites de integración, se cambia el signo a la integral. Si esta integral daba 5 la primera, la segunda integral va a dar menos 5. ¿Se entendió eso? Invirtiendo los límites se va a invertir el signo de la integral. La integral entre el mismo número, entre a y a, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. ¿Sí? La integral entre un número y el mismo número me va a dar 0. Esa es otra propiedad. La integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales. Calculo por separado las integrales y sumo los resultados, ya sea suma o resta. ¿Tá? La integral de una suma es la suma de las integrales. Puedo distribuir la integral en la suma. Y la integral de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por la integral de la función. Dicho de otra manera, las constantes que multiplican a la función las puedo sacar afuera de la integral. ¿Está? Última propiedad, y es la llamada propiedad aditiva de la integral, que me dice lo siguiente. La voy a mencionar acá abajo, que está copiada, es exactamente la misma que arriba. Tengo una función continua en un intervalo con a, b y c puntos de ese intervalo. La integral entre a y b de esa función es igual a la integral entre a y c más la integral entre c y d. ¿Qué hice? Separé esta integral en una suma, por eso es propiedad aditiva. La separé en suma de dos integrales, donde el extremo inferior de la primera y el extremo superior de la segunda son los a y b que teníamos al principio. Pero lo que hice fue como un corte. Acá puse c arriba y c acá abajo. En lugar de hacer la integral entre a y b, la hago entre a y c y después entre c y b. ¿Se entiende lo que hice? En el gráfico este se va a ver mejor. Yo acá tengo una función en un intervalo a, b. Si yo resuelvo la primera integral, el primer miembro, la integral entre a y b, me va a dar toda esta área sombreada. Si resuelvo esta integral entre a y c lo tengo acá, me va a dar este área, la que está en este pedazo. Y esta segunda integral entre c y b me va a dar este que está acá. La suma de estas dos integrales va a ser la suma de este área más la suma de este área. Es decir, me va a dar el área total que tenía al comienzo con la primera integral. ¿Se entiende esto? Hacer la integral entre a y b es lo mismo que hacer la integral entre a y c y sumarla con la integral entre c y b. Divido en dos integrales y sumo los resultados. A ver si se entendió. Sí, Joya.
Sí. Esta propiedad se cumple siempre, no necesariamente el C tiene que estar adentro del intervalo, el C puede caer afuera, ¿sí? Lo mismo, A y B no necesitan formar un intervalo, A y B pueden estar invertidos, ser en cualquier lugar, ¿sí? Pero esta forma que vimos acá, esta gráfica, es la forma más simple para interpretar esta propiedad, porque lo podemos visualizar y entender a través de áreas. Pero esto se cumple siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, si yo tengo la integral entre 5 y 1, vamos a suponer una función continua en todo R, ¿sí? Para no tener problemas de continuidad. Esta integral es igual a, y ahora voy a hacer lo siguiente, esta suma, miren, ay, se dejó el, esperen que lo termine y se los muestre. Voy a ir, este numerito lo voy a borrar y este numerito lo voy a borrar y voy a poner un número nuevo, cualquiera, menos 2. ¿Sí? Esto se cumple. La integral entre 5 y 1 es igual a la integral entre 5 y menos 2 más la integral entre menos 2 y 1. Si ustedes intentan ver esto, 5, 1 no forma un intervalo y el menos 2 cae afuera encima. Bueno, no importa. Esto se cumple por propiedad aditiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es mucho más amplio, esta propiedad es mucho más amplio que esta situación que acabamos de mencionar. Vale para cualquier número A, B y C. ¿Se entiende? Sí. Este último ejercicio, no sé si es el último, pero este ejercicio que continúa es para practicar todo esto de las propiedades. Me dan dos integrales, la integral entre 1 y 3 de una función, me dice que da 4, y la integral entre 3 y 6 de la misma función que da menos 2. Entonces les pide, por ejemplo, la integral entre 1 y 6. Y ahí lo que tienen que hacer es la propiedad aditiva, porque tengo la integral entre 1 y 3 más entre 3 y 6. Eso es lo mismo que la integral entre 1 y 6. ¿Se entiende? Esta integral es lo mismo que esto más esto, que son los dos que tenemos como dato. O sea, 4 más menos 2. 2. ¿Se entendió? Sí. Bien. La otra me está pidiendo la integral entre 3 y 1. Y yo tengo la integral entre 1 y 3. La propiedad 1. Yo tengo 1 y 3, y entre 3 y 1. Bueno, ¿qué hago? Invierto los límites, los doy vuelta y le cambio el signo a la integral. Esa era otra propiedad. ¿Sí? Entonces, como esta integral que tengo pintada, yo sé que da 4, la que me pidieron a mí es menos 4. ¿Está bien? ¿Estás hasta acá? Bien. Sí. Ahora entre 6 y 3 me piden. Lo mismo que hice recién. Invierto y le cambio el signo. Entre 3 y 6 da menos 2. Con el menos de adelante, menos 2, me queda 2 positivo. Entre 3 y 3, como es entre el mismo número, da 0. Es otra propiedad. Siempre la integral entre A y A, el mismo número da 0. Entre 1, ahora esta dice, la integral entre 1 y 3 de 2 por f más la integral entre 6 y 3 de menos 3 por f. Estas constantes 2 y menos 3 las saco afuera. Saco afuera el 2 por la integral de la f, más saco afuera el menos 3 por esta otra integral que me queda solo la f adentro. ¿Está? Saco las constantes negativas afuera. Y ahora, bueno, esta integral entre 1 y 3 daba 4, así que 2 por 4 me quedaría acá. Esta integral entre 6 y 3, miren, la tenemos acá, entre 6 y 3, daba 2. 2 por menos 3, acá está, 2 por menos 3, y bueno, hago la cuenta final, 8 menos 6 es 2. ¿Está bien? Acá lo que practicamos es sacar las constantes afuera. Y después las integrales que quedan para resolver ya estaban resueltas. Esta ya sabíamos que daba 4 y esta ya sabíamos que daba 2. ¿Preguntas hasta acá?
Solo No, estamos está bien. aplicando las propiedades. Bien. No. Otro más para aplicar propiedades. La integral entre 1 y 0 de esta función, de una función f más 2, sabiendo que la integral entre 0 y 1 de esa función f da 2. Entonces, acá como tengo suma, divido esto en suma de dos integrales, ¿sí? La primera de la f, como yo tengo entre 0 y 1 y acá tengo 1 y 0, están invertidos, ¿qué hago? Lo doy vuelta y le cambio el signo. Acá lo tengo. Acá me quedaron... Ah, no, está bien esto. ¿Qué hice acá? Lo separé, esta suma. Este lo voy a hacer en el paso 1 y este lo voy a hacer en el paso 2, ¿sí? Y después voy a sumar los resultados. El primer término, les decía, lo doy vuelta, los invierto y le cambio el signo. Entonces, esta es la integral que tengo como dato, que da 2, con el menos de afuera me queda menos 2. Eso es el primer término. Yo sé que este primer término da menos 2. Y para hacer el segundo término tengo que pensar un poquitito más, porque hasta ahora no tienen herramientas para resolver integrales. Entonces, lo que les propongo es que resolvamos esta integral de la siguiente manera. Saco el 2 multiplicando, que es una constante, lo saco afuera de la integral, y me queda la integral entre 1 y 0 de la función 1. Cuando no hay nada escrito, acá hay un 1, ¿sí? Porque esto es como, puedo pensarlo, 2 por 1, saco el 2, afuera me queda un 1 acá adentro, ¿sí? Que no necesito escribirlo al 1, pero yo sé que ahí hay un 1. Es la función 1 que estoy integrando. Entonces tengo que hacer la integral de la función 1. ¿Cómo hago la integral de la función 1? Lo voy a pensar como un área. Para eso tengo que invertir estos dos, los límites de integración, los invierto y le cambio el signo, ¿sí? ¿Y por qué lo invertí? Porque recuerden lo que yo les dije al principio, vuelvo al principio para arriba. Para poder pensar en la interpretación geométrica de la integral, tengo que pensar que la integro en un intervalo, ¿sí? Para pensar la integral en términos de áreas, yo necesito que el número el de abajo sea más chico que el de arriba, que formen un intervalo. Si no lo forman, lo invierto y le cambio el signo, no hay ningún problema. Y eso es lo que estoy haciendo en este último ejercicio, ¿sí? Invierto estos numeritos y le cambio el signo. Es decir, acá teníamos 1 abajo y 0 arriba, pero 1, 0 no forma intervalo. Así que lo invierto y le cambio el signo. ¿Y para qué hice eso? Ay, perdón, estoy acá. Entre 1 y 0 y acá lo di vuelta, 0 y 1, y le cambié el signo. Acá estoy, ¿sí? No se pierdan como yo me perdí. Bueno, ¿para qué hice eso? Porque esto que tengo seleccionado acá, lo quiero pensar como un área. ¿Cómo hago para pensarlo como un área? Recuerden, ¿qué tengo acá? Dije la función 1, ¿sí? Esta es la función constante 1. ¿Cuál es la gráfica de la función constante 1? Es una recta horizontal. Yo estoy calculando la integral de la función constante 1 en el intervalo 0, 1, 0, 1. Entonces, como la función constante 1 es positiva, el resultado de la integral me va a dar un área. El área bajo la curva, esta curva, que en realidad es una recta. El área bajo esta recta, entre el eje X, la recta, que es la gráfica de la función, y las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 1. El resultado de la integral que está pintada acá, seleccionada acá, será entonces este área que está marcada en este gráfico, que es el área de un cuadrado de lado 1. Entonces, esta integral da 1. Sin saber calcular integrales, usando solamente la interpretación geométrica, yo puedo asegurar que esta integral va a dar 1. Entonces esto va a dar menos 2 por 1, menos 2. ¿Se entendió esto? ¿Cómo lo viste? Dale. Profe, yo usé la propiedad del integral de la función constante. Bien. Esa que estaba en el libro, que dice que si fx es una constante, la integral de esa función constante es la constante multiplicada por la longitud del intervalo. Que acá sería
1 menos 0. Esa 0 propiedad es menos muy 1. útil. Lo que él dice es esto. Muy bien, yo no lo usé recién porque no se las escribí en este práctico, pero muy bien que leíste el libro. ¿En qué libro lo leíste? En el de Bárbaro. Stewart. La integral de la función 1 en AB es la longitud del intervalo, es decir, es la diferencia AB menos A. ¿Sí? Bueno, si no lo habían leído la propiedad, lo podían hacer de esta otra manera. Bueno, entonces acá, como era entre 0 y 1, hago B menos A, o sea, 1 menos 0, que es 1. ¿Sí? Y ahí llegó al mismo numerito. Si no habían leído esta propiedad, bueno, lo podían hacer con la información que yo les había puesto a través de esto que les marqué acá, ¿no? De la interpretación geométrica. Pero bueno, iba un poquitito más difícil este ejercicio. Después cuando lo resolví me di cuenta de que era un poquito más difícil. Pero bueno, muy bien ahí Tomás, buscando en la bibliografía alguna herramienta para resolverlo. Bueno, preguntas de este ejercicio. Falta el final, ¿no? Porque yo acá había separado en estos dos, que eran estos dos términos, y bueno, falta sumar menos 2 con menos 2, es decir, menos 4 termina dando este ejercicio, ¿no? La respuesta. ¿Tienen alguna duda? Después mírenlo con tranquilidad esta resolución, cualquier cosa me preguntan. Estamos haciendo una introducción al tema solamente viendo las propiedades. No sabemos resolver integrales aún, pero estamos aprendiendo las propiedades. Y la interpretación geométrica, que no es menor, es un punto importante. Bueno, otro más de signos, y con esto termina este práctico. Me dan la gráfica de la función y me piden el signo de estas integrales. Entre menos 1 y 0, ¿qué signo tendrá la integral? Positivo. A ver entre 1 y 0, ojo con este. ¿Qué signo tiene esta integral entre 1 y 0? Negativa. Positivo también. Hay que pensar un poquito más. Recuerden lo que yo les dije al principio. Voy para arriba otra vez. Para poder hablar de la interpretación geométrica de la integral, tengo que integrar en un intervalo. El número de abajo tiene que ser más chico que el número de arriba. Entonces, en este ejemplo que estamos resolviendo, me están dando la integral entre 1 y 0. No forman un intervalo. Entonces, no me pueden decir qué pasa con esta integral hasta que no lo dan vuelta. ¿Está eso? Lo doy vuelta y le cambio el signo. Le cambio el signo a la integral. Y ahora sí, puedo pensar en la interpretación geométrica de esta función. Esta integral. Miro entre 0 y 1, 0 y 1, la función es negativa. Entonces, la integral que está pintada va a dar negativa, que con este menos de adelante va a terminar quedando positiva, porque le pongo un menos adelante de un negativo, menos menos, me termina quedando positivo. ¿A eso? Entonces, esta integral va a dar un número positivo. ¿Ah? Ojo con eso, entonces. Cuando recurro a la interpretación geométrica, hay que buscar que los límites de integración formen un intervalo. Y si no lo forman, invierto y cambio el signo. ¿Sí? Esto es cuando voy a hacer interpretación geométrica. Si me piden que resuelva integrales, yo resuelvo integrales así como me las dan y no necesito hacer esto de invertir. ¿Tá? Repito, lo hago solamente si me piden en un ejercicio que haga la interpretación geométrica, o esto del signo, ¿no? Que tiene que ver con el área de la función bajo. Y en el último me piden la integral de menos 3 a 1, de menos 3 a 1. Acá sí forman un intervalo, menos 3 es más chico que 1. ¿Qué signo tendrá la integral de la función entre menos 3 y 1? Positivo. Positivo. Este área menos este área, pero como esta es un número más chico que este, que es más grande, terminará dando un número positivo, esta diferencia. Hasta acá
vimos una introducción a las integrales. Con el práctico siguiente ya vamos a definir lo que es integral indefinida y regla para integrales definidas. Yo por ahí pensaba introducción ahora, pero me parece que ya estamos bastante cansados, ¿no? Fue una clase intensa, me parece. Yo al menos no paré de ver. Así que les dejo el práctico ya cargado en la plataforma para que lo resuelvan, que comiencen a resolverlo. Y bueno, voy a tratar de subirles algunos videos para orientarles la explicación, pero si no, después también nos volvemos a revisar y a sacarnos las dudas el martes próximo. ¿Sí? Listo.